Muy buenos días desde acá en Atlanta y también desde Nueva York con José Luis de Aro. Saludos a todos ustedes que nos están viendo esta mañana después del gran feriado largo por el 4 de julio, Día de la Independencia. José Luis, ¿cómo estás con todos los temores de cuál es la consecuencia de las reuniones y no de tanta gente que estuvo sin mascarilla, esperando que este no sea otro problema que se vaya a desarrollar en una semana o dos? Esperemos que no, Gaby. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, en lo que a mí respecta, esa barbacoa del 4 de julio respetó completamente el distanciamiento, estuvimos con mascarilla, pero esa no ha sido la tónica o la dinámica de muchas partes del país, con lo cual hay que mantener esos dedos cruzados para que ese repunte que hemos visto en múltiples estados no se convierta en una tendencia que pueda poner en peligro esa recuperación económica. Así es, yo también, barbacoa, pero con distanciamiento social y siempre bienvenido para además celebrar lo que este país nos ha dado a nosotros también. Oye, esta semana estamos empezando y parece que lo que está empujando el optimismo no es Estados Unidos, sino que es desde China donde llegan las noticias. Así es, Gaby. Parece que hay un entusiasmo en el que ahora mismo no se puede poner cuál es el epicentro que ha generado esas subidas que hemos visto en la bolsa de Shanghái. Según algunos analistas, buena parte de este entusiasmo llega por una publicación dentro de uno de los medios nacionales en el que se afirma que el gobierno chino estaría impulsando o estaría dispuesto a apoyar un mercado alcista saludable. Eso quiere decir que indirectamente podríamos ver cómo Pekín apoya las subidas en bolsa para las acciones chinas, y eso parece que también ha generado cierto entusiasmo en el resto del mundo, también en un momento en el que en los últimos datos que llegan del gigante asiático indicarían ese repunte en forma de V, y mientras tanto en otras partes del mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, de momento lo conocíamos la semana pasada, ese dato de empleo también convencía, y de momento parece que ese repunte estaría en marcha. Ahora la pregunta es si realmente va a ser sostenible o esto es solo un episodio limitado. Oye, la UV parece que se está cuestionando más que nunca acá en Estados Unidos. Tú ya viste lo que dijo Goldman Sachs en relación con lo que esperaba fuera el rebote después de este segundo trimestre. Pues no va a ser tanto un rebote como quisiéramos y mucho tiene que ver con los casos que están reapareciendo. Así es, hay que tener en cuenta, Gaby, que aunque la semana pasada conocíamos ese dato de empleo, también veíamos cómo el ISM manufacturero en junio llegaba a registrar un repunte, volvía la actividad fabril a terreno positivo, y además era la mejor lectura de los últimos 14 meses. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el mercado laboral, veíamos como cerca del 40% de los empleos que se generaban en el mes de junio estaban muy ligados a los sectores del ocio y la hospitalidad. Y estos son sectores que son muy sensibles a esa reapertura y esa desescalada, con lo cual, si vemos como, por ejemplo, estados como Florida, Arizona, Texas, también California, comienzan a dar marcha atrás en esas reaperturas, sobre todo en lo que es el sector servicios, podríamos ver en los próximos meses cómo esos datos de empleo podrían comenzar a peligrar. Y todo ello también en un momento en el que quizá hemos pasado lo peor en lo que se refiere a una contracción económica, pero ahora es importante, sobre todo, el ver qué es lo que va a pasar con distintos factores, especialmente con esa extensión de los estímulos, dado que a finales de este mes expiran esas ayudas adicionales a los subsidios por desempleo, y eso puede generar un efecto dominó, porque vamos a ver cómo muchos estadounidenses van a recibir alrededor de $600 menos a la semana, y eso puede generar problemas a la hora de costear las rentas, a la hora de costear las tarjetas de crédito y demás, y eso puede generar lo que muchos llaman como una especie de acantilado fiscal que podría traer consecuencias más adelante en el año. Y no por nada, pensando en lo que acabas de decir, esta situación en América Latina, por ejemplo, se exacerba y hay que estarle poniendo mucho ojo a los bancos, al sector financiero en toda la región, no porque sean los únicos, sino porque Estados Unidos nos sirve de ejemplo para mirar
qué otros países tienen este mismo problema. Europa, que esta semana tiene que decidir qué va a pasar con este paquete de estímulo rescate, como le quieran llamar, yo no le llamo estímulo, pero cada quien. ¿Qué tenemos de menú para la semana? Ahora sí que enfílanos. Pues hoy de momento vamos a estar muy atentos en cuanto comience la negociación a ese dato del ISM del sector servicios. Veíamos cómo la actividad fabril el mes pasado entraba en terreno positivo. Ahora vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre con el sector servicios, que es, como comentábamos antes, uno de los más sensibles a lo que se refiere la desescalada y reapertura de la economía. A mí me gustaría también destacar, Gaby, que comenzamos una semana sobre todo marcada por los anuncios de compras y fusiones, y esto es importante porque veíamos cómo en el trimestre anterior aquí en Estados Unidos esas operaciones de compras y fusiones caían radicalmente, y ahora mismo veíamos cómo, por ejemplo, Warren Buffett anunciaba la compra a través de Berkshire Hathaway de buena parte de los activos de gas natural de Dominion Energy, una operación que estaría valorada en alrededor de 9.700 millones de dólares si se asume la deuda. Y también hemos conocido esta mañana, antes del comienzo de la negociación, ese anuncio por parte de Uber, que compraría Postmates a cambio de alrededor de 2.700 millones de dólares. Con lo cual, esta es una buena tónica en una semana en la que tampoco vamos a tener grandes referencias macroeconómicas, con lo cual es importante el ver que buena parte de ese movimiento corporativo comienza a reanudarse y puede ser un síntoma de lo que podríamos ver en esta segunda mitad del año. Ok, entonces, en ausencia de todas estas importantes datos económicos, que la semana pasada fue de tsunami de datos económicos, lo que está marcando esta semana, pues son estos anuncios corporativos. Un Uber Eats que se compra Postdates, ¿no? Postdates, se me olvida. Postmates, perdona. Postmates, no, yo también, yo la verdad es que la conozco poco, Postmates, así que en mea culpa, pero aquí una cosa que me llamó la atención es, no se les hizo, a Uber Eats no se le hizo el negocio con Grubhub. Por un lado, por otro lado, Postmates les da un pie, por lo que yo estaba leyendo, en dos importantes ubicaciones de Estados Unidos, que son Miami y Los Ángeles, dos mercados muy importantes para Uber Eats, y al mismo tiempo, ninguna de estas dos compañías es rentable todavía, lo cual no sé bajo qué lupa se puede entender que no sea esa consolidación, el menos peor quizá o el que menos quería, pero pues es lo que le sirve a Uber Eats. Y en el lado también de Warren Buffett y Berkshire Hathaway comprando pues todos estos activos, como tú dices, de lo que es gas natural, ¿cuál es la apuesta en ese caso? Sabiendo además que Berkshire Hathaway tiene, bueno, Warren Buffett bolsillos holgados para salir a comprar ahora, ¿no? Básicamente parece que quiere seguir aumentando ese negocio de energía, y además ahora va a pasar a controlar buena parte de alrededor del 18% de este mercado tras esa operación a última hora del domingo. Era necesaria porque se llevaba mucho hablando de cómo Berkshire y Warren Buffett no habían salido de compras a cazar elefantes, como suelen llamarlo ellos, debido a que en los últimos meses no había visto ningún tipo de oportunidad, y además tenemos que ver que en el último trimestre su caja, su nivel de efectivo, marcaba un nuevo récord, con lo cual parece que ahora apuesta y sigue apostando por ese sector energético. La operación de Dominion también venía con otro anuncio adicional, y es que ese oleoducto que íbamos a ver en la costa del Atlántico no se va a llevar a cabo, con lo cual va a ser interesante el ir viendo cómo van a ir comportándose estas dinámicas, sobre todo muy atentos a Berkshire, porque hemos visto sobre todo cómo en los últimos trimestres Warren Buffett se ha quedado corto en lo que se refiere a la hora de batir al Standard & Poor's 500. Muchos ha cuestionado ese portafolio de acciones y demás, con lo cual es muy interesante el ver cómo ahora mismo el oráculo de Omaha ha vuelto a poner sus miras en unos activos, en un área interesante dentro del mercado, con lo cual seguiremos muy atentos por si vemos alguna otra compra más a lo largo del año, dado que también hemos visto cómo esas caídas que veíamos en el mes de marzo, de las cuales buena parte ya se han recuperado, también abarataban algunos activos, y eso podría ser interesante para muchas compañías.
Oye, y además decía yo con que son en bolsa, según entiendo, perdón, en efectivo lo que tiene disponible, perdónenme, que tengo una alergia en los ojos acá en Atlanta, 137 mil millones de dólares de efectivo, impresionante. Entonces, check estas operaciones, check, no hay muchos datos, pero entonces sí hay que estar pendiente de los que surjan hoy. Y, por supuesto, lo que mencionabas, estos importantes estímulos, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿De qué tamaño? ¿Para quiénes? ¿En qué plazo? Además de lo que ya sabemos que viene el jueves, que es el informe de las solicitudes de subsidio por desempleo, ¿no? Que hemos visto como ya prácticamente están llegando a un valle en el que no están Exactamente. disminuyendo más de lo que deberían, ¿no crees? Ahí está. Ahora vamos a ver conforme las próximas semanas seguramente ese número de personas que solicitan ayudas por desempleo por primera vez va a estar sobre todo relativamente plano. Debería comenzar a caer a medida que seguimos entrando en distintas fases de desescalada. Hoy aquí en Nueva York entramos parcialmente en esa fase 3. No se incluye el poder comer dentro de los restaurantes, pero sí que Sí. es cierto que otros servicios ya comienzan a reabrir también sus puertas, y todo ello debería indicar esa tendencia a una caída en los números de que se acogen a este tipo de subsidios. Pero ahora la pregunta también es, todavía tenemos que determinar cuáles de todas esas pequeñas compañías, de esos pequeños comercios, realmente van a sobrevivir y cuáles no, porque aunque hemos visto esos ayudos, esos préstamos a fondo perdido del gobierno a través de ese programa, el PPP, todavía no tenemos un balance claro de cuáles son las empresas que sobreviven a esta situación, y es ahí, eso es importante porque es lo que nos podría indicar realmente cuántos de esos empleos se van a volver a recuperar, y lo que no se recupere es lo que vamos a ir lastrando a lo largo de los próximos meses y a los próximos años. Hay que recordar que en esas últimas proyecciones de la Reserva Federal, más allá de 2023, esa tasa de desempleo se situaba en el 4,1%. Es decir, que no volveríamos a ese 3,5% que veíamos en febrero antes del comienzo de la pandemia, Gaby. Terrible, sí. Decía yo Goldman Sachs de 33% que estimaba el rebote del PIB en el tercer trimestre, ahora hablamos del 25%. Este banco de inversión con economistas que ahora le están diciendo al mundo cuánto puede ahorrarse en destrucción de económico o valor económico si es que nos ponemos las mascarillas, entre otras cosas. Oye, pues pasa una linda semana. Algo más que se nos olvide que debemos abordar. Yo creo que hemos hecho un repaso a todo lo que de momento nos acontece esta semana. Hay que recordar que Sí, de todas formas los legisladores están en receso hasta el próximo sí. 20 de julio, me parece, con lo cual en el ámbito de ese programa de alivio, estímulos, la extensión y demás, todavía vamos a tener un par de semanas antes de conocer cómo avanzan esas negociaciones. Qué angustia, ¿no? Que puedan estar en receso cuando estamos en emergencia. Yo no, nunca lo he entendido, no sé. Es lo que tiene la clase política a veces, Gaby. Exactamente. Te mando un abrazo, ten buen día. Gracias por esta información y perspectiva. Lo mismo, Gaby.